Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio personal para descubrir esas joyas cinematográficas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con una sonrisa tonta en la cara durante días. Hoy prepárense para un viaje emocional porque vamos a hablar de una comedia romántica que en serio, es imperdible. Sí, lo has leído bien. De esas que te enamoran, te hacen reír a carcajadas y, quizás, te recuerdan porque el amor, a veces, es lo más complicado y maravilloso del mundo. Así que si eres de los que disfrutan de un buen romance, de esos que te hacen creer en los finales felices, o si simplemente necesitas un buen chute de optimismo y risas, este vídeo es para ti. Hoy vamos a analizar, desmenuzar y sobre todo, a celebrar la magia de Afra y Mert, una pareja que te robará el corazón con su química, sus desventuras y su irresistible encanto. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta maravillosa historia, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de recomendaciones cinematográficas, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor por el séptimo arte. Así que no lo duden, únanse a nuestra comunidad de cinéfilos. Bien, ahora sí, vamos al grano. Afra y Mert. Solo escuchar sus nombres ya evoca imágenes de escenas divertidas, miradas cómplices y momentos que te dejan con un nudo en la garganta. Pero, ¿qué es lo que hace que esta comedia romántica sea tan especial? ¿Por qué la consideramos una joya que no te puedes perder? Pues bien, para responder a estas preguntas, tenemos que adentrarnos un poco más en la historia, en los personajes y por supuesto en la magia que los envuelve. Para empezar, olvídate de los clichés. Aunque a primera vista pueda parecer la típica comedia romántica con la chica torpe y el chico guapo, Afra y Mert son mucho más que eso. Son personajes complejos con sus propias inseguridades, sueños y aspiraciones. Afra, por ejemplo, no es la damisela en apuros que necesita ser rescatada por un príncipe azul. Es una mujer independiente con un sentido del humor ácido y una personalidad arrolladora que la hace única y adorable. Y Mert, aunque tenga el atractivo físico de un galán de telenovela, es mucho más que una cara bonita. Es un hombre sensible con un corazón enorme y una vulnerabilidad que lo hace aún más irresistible. La historia de Afra y Mert no es un cuento de hadas perfecto. Es una historia real, llena de obstáculos, malentendidos y momentos de duda. Se conocen en circunstancias inesperadas, quizás en el momento menos oportuno de sus vidas, y desde el principio chocan. Sus personalidades opuestas, sus diferentes formas de ver la vida y sus propios fantasmas del pasado hacen que la relación sea explosiva. Pero a pesar de las diferencias, la atracción es innegable. Existe una chispa, una conexión especial que los une y los obliga a superar sus miedos y a arriesgarse a amar. Lo que realmente destaca de esta comedia romántica es la honestidad con la que se abordan los temas del amor, la amistad y la familia. No se trata de un romance idealizado, sino de una relación que se construye día a día, con esfuerzo, paciencia y mucha comunicación. Afra y Mert tienen que aprender a conocerse, a aceptarse tal como son y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y es precisamente esa autenticidad lo que hace que su historia sea tan conmovedora y relatable. Pero no todo es drama y lágrimas, por supuesto que no. Como buena comedia romántica, Afra y Mert está llena de momentos divertidos, situaciones absurdas y diálogos ingeniosos que te harán reír a carcajadas. Los guionistas han sabido equilibrar a la perfección el romance con el humor, creando una historia que te mantiene enganchado de principio a fin. Las escenas cómicas son espontáneas, naturales y, sobre todo, muy divertidas. No se trata de chistes fáciles o situaciones forzadas, sino de humor que surge de la propia dinámica de los personajes y de las situaciones en las que se ven envueltos. Además, la química entre los actores es simplemente increíble. Se nota que hay una conexión real entre ellos, lo que hace que la historia sea aún más creíble y emotiva. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmite la complejidad de la relación entre Afra y Mert. Logran transmitir la pasión, la ternura, la frustración y la alegría que sienten sus personajes de una manera tan auténtica que te olvidas de que estás viendo una película. Simplemente te dejas llevar por la historia y te conviertes en un espectador privilegiado de su romance. Otro aspecto que hace que esta comedia romántica sea tan especial es la ambientación. La historia se desarrolla en lugares encantadores, llenos de luz y color, que contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica. Los escenarios son tan bonitos que te dan ganas de viajar allí y vivir tu propia historia de amor.
La música también juega un papel importante, acompañando las escenas con melodías alegres y emotivas que te llegan al corazón. Pero más allá de la historia de amor entre Afra y Mert, la película también aborda temas importantes como la importancia de la amistad, el valor de la familia y la necesidad de perseguir tus sueños. Los personajes secundarios son tan interesantes y bien desarrollados como los protagonistas, y sus historias se entrelazan con la de Afra y Mert, enriqueciendo la trama y añadiendo capas de profundidad. La película te invita a reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre tus propias aspiraciones y sobre la importancia de vivir una vida auténtica y plena. En definitiva, Afra y Mert es una comedia romántica que te enamora, te divierte y te emociona. Es una historia que te recuerda que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser la aventura más maravillosa de tu vida. Es una película que te hace creer en los finales felices y que te deja con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de alegría. Así que si estás buscando una película que te haga pasar un buen rato, que te haga reír y suspirar, que te haga creer en el amor verdadero, no lo dudes más. Afra y Mert es la comedia romántica que estabas esperando. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de Afra y Mert, y que les haya entrado el gusanillo de ver esta maravillosa comedia romántica. Recuerden, hemos hablado de la complejidad de sus personajes, de la honestidad con la que se aborda el amor, del humor inteligente que impregna toda la historia y sobre todo, de la magia que envuelve a esta pareja irresistible. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo con ustedes las mejores películas y series. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejarnos un comentario. Nos encanta leer sus opiniones y sugerencias. ¿Qué les pareció Afra y Mert? ¿Conocían esta comedia romántica? ¿Tienen alguna otra recomendación para nosotros? Los leemos. Y ahora el momento que todos estaban esperando. Si aún no lo han hecho, les invitamos a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones cinematográficas, análisis profundos y mucho, mucho amor por el cine. Hasta la próxima, cinéfilos. Pero esperen, aún hay más. Porque el mundo de Afra y Mert es tan rico y fascinante que nos queda mucho por explorar. Para que realmente comprendan por qué esta película nos tiene tan enamorados, vamos a profundizar en algunos aspectos clave que la hacen destacar del resto de comedias románticas que inundan la pantalla. En primer lugar, hablemos del guión. No es solo que sea ingenioso y divertido, es que está construido con una inteligencia emocional que te desarma. Los diálogos son chispeantes, pero también reveladores. A través de las conversaciones entre Afra y Mert, vamos descubriendo sus miedos más profundos, sus deseos más ocultos y sus vulnerabilidades más secretas. Cada palabra, cada frase está cargada de significado y contribuye a construir una relación que se siente genuina y auténtica. Además, el guión sabe jugar muy bien con las expectativas del espectador. En lugar de seguir la fórmula predecible de la comedia romántica, nos sorprende con giros inesperados, situaciones originales y personajes secundarios que aportan frescura y dinamismo a la trama. No hay momentos aburridos ni clichés innecesarios. Cada escena tiene un propósito y contribuye a avanzar la historia de una manera entretenida y emocionante. Y hablando de personajes secundarios, es importante destacar que no son meros adornos, sino que tienen sus propias historias y motivaciones. La mejor amiga de Afra, por ejemplo, es mucho más que la típica confidente que le da consejos sobre el amor. Es una mujer fuerte e independiente que lucha por sus propios sueños y que sirve como un contrapunto perfecto a la personalidad más impulsiva de Afra. Del mismo modo, el mejor amigo de Mert es un hombre leal y divertido que aporta una dosis de humor y camaradería a la historia. Pero la verdadera magia de Afra y Mert reside en la forma en que se exploran los temas universales del amor, la amistad y la familia. La película no se limita a mostrar un romance superficial, sino que profundiza en las complejidades de las relaciones humanas. Nos habla de la importancia de la comunicación, de la necesidad de aceptar a los demás tal como son y del poder transformador del amor. Uno de los temas centrales de la película es la idea de que el amor verdadero requiere valentía. Afra y Mert tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos, desde sus propias inseguridades hasta las presiones externas de sus familias y amigos. Pero al final, descubren que vale la pena luchar por el amor y que la felicidad se encuentra en arriesgarse a amar.
Otro tema importante que se aborda en la película es la importancia de la amistad. Afra y Mert no solo encuentran el amor en el otro, sino que también se apoyan en sus amigos para superar los momentos difíciles. La película muestra que la amistad es un pilar fundamental en la vida y que los amigos pueden ser nuestra familia elegida. Y por supuesto, la película también explora el tema de la familia. Afra y Mert tienen relaciones complicadas con sus familias, pero aprenden a aceptar a sus padres y hermanos tal como son y a valorar el amor incondicional que les brindan. La película nos recuerda que la familia es un refugio seguro y que siempre podemos contar con el apoyo de nuestros seres queridos. Además, la película tiene un mensaje muy positivo sobre la importancia de perseguir tus sueños. Afra y Mert son dos personas ambiciosas que luchan por alcanzar sus metas profesionales. La película nos anima a no rendirnos ante las dificultades y a seguir adelante con nuestros proyectos, por muy difíciles que parezcan. Nos recuerda que el éxito se encuentra en la perseverancia y en la pasión por lo que hacemos. Pero más allá de los temas que aborda, Afra y Mert es una película que te hace sentir bien. Es una inyección de optimismo y alegría que te levanta el ánimo y te recuerda que la vida puede ser maravillosa. Es una película que te hace creer en los finales felices y que te deja con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de esperanza. Y ahora, para terminar de convencerlos de que vean Afra y Mert, vamos a hablar un poco sobre la dirección. El director ha hecho un trabajo excepcional al crear una atmósfera mágica y romántica que te transporta al mundo de la película. Ha sabido aprovechar al máximo los escenarios y la música para crear una experiencia visual y auditiva inolvidable. La dirección es ágil y dinámica, lo que hace que la película sea muy entretenida de ver. El director ha sabido equilibrar a la perfección el romance con el humor, creando una historia que te mantiene enganchado de principio a fin. Además, ha logrado sacar lo mejor de los actores, creando interpretaciones memorables que te llegan al corazón. En resumen, Afra y Mert es una comedia romántica que tiene todo lo que necesitas para pasar un buen rato. Es una película inteligente, divertida, emotiva y visualmente atractiva. Es una joya cinematográfica que no te puedes perder. Así que si estás buscando una película que te haga reír, suspirar y creer en el amor verdadero, no lo dudes más. Afra y Mert es la comedia romántica que estabas esperando. Corran a verla y déjense llevar por la magia de esta maravillosa historia. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de Afra y Mert, y que les haya entrado aún más el gusanillo de ver esta increíble comedia romántica. Recuerden, hemos explorado la complejidad de sus personajes, la honestidad con la que se aborda el amor, el humor inteligente que impregna toda la historia, la magia de la ambientación y la dirección, y sobre todo, la irresistible conexión que existe entre Afra y Mert. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo con ustedes las mejores películas y series. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejarnos un comentario. Nos encanta leer sus opiniones y sugerencias. ¿Qué les pareció esta ampliación de Afra y Mert? ¿Conocían estos detalles adicionales sobre la película? ¿Tienen alguna otra recomendación de comedias románticas que valga la pena explorar en el canal? Los leemos con atención. Y ahora, el momento crucial. Si aún no lo han hecho, les invitamos a darle un merecido like a este vídeo, a compartirlo con todos sus amigos y familiares que aman el cine y las comedias románticas, y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones cinematográficas, análisis profundos, curiosidades del séptimo arte y mucho, mucho amor por el cine en todas sus formas. Hasta la próxima, mis queridos cinéfilos. Y recuerden, el amor está en el aire y en la pantalla.